Estoy grabando. Quiero Vale, bárbaro. grabar ahora. Buenísimo. Bueno, estamos esperando que entre Mirta. Claro, no te avisa cuando se va a cortar. La vez pasada avisaba que faltaban tantos minutos para cortarse, ahora no avisó, como que se apagó de golpe. A mí me decía igual arriba, pero pensé que iba a seguir, no sé, no pensé que se iba a cortar así. Ah, a mí no me decía nada. Bueno. Yo lo que no sé es, te graba la pantalla de Facebook. Ok. Ya. Bueno, ahí está Mirta. Bien, yo les decía, ¿no? ¿Qué carajo les decía? Esto de... que era lo mismo, estabas diciendo que era lo mismo cuando decía pensamiento representacional con función simbólica, inteligencia representativa, algo así. Sí, que todo es parte de lo que es el pensamiento representacional o la inteligencia representacional. ¿Sí? Tiene que ver con esto, con la capacidad que tenemos a partir de distintos medios, podemos decir, el lenguaje, el dibujo, las imágenes mentales, de representarnos objetos. ¿Sí? Eso es un comienzo, ese es el comienzo de este periodo, si se quiere, preoperacional. ¿Sí? Y ustedes van a ver en ese texto que tienen lo estoy mirando ahora en este momento, en ese texto de psiquiatría o psiquiatría, que les va a mencionar todas estas representaciones o estas formas de la representación, ¿sí? Incluso va a hablar también de los números, de la mención de números, ¿sí? Y de cómo los chicos pueden contar, ¿sí? Pero en este contar a veces se saltean los números. Se equivoca. ¿Sí? Entonces no está adquirida la noción de número, en todo caso. Capaz que lo que hay es que usan los números como si fueran palabras. Entonces, uno significa una palabra. Nosotros sabemos que cuando hablamos del número, como noción lógica, número, ¿sí? Lo mínimo que hay es un orden, ¿sí? En el número, la noción de número, ¿sí? Hay un orden en el sentido de decir, primero está el 1, después está el 2, después está el 3 y así. ¿Sí? Tenemos un orden. Los niños, como lo utilizan nominalmente al número, ¿sí? Para nombrar nada más, ¿sí? No es necesario que esté el 3 para que esté el 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero digo, bueno, a ver, el autor lo que nos presenta son distintas características de lo que sería el pensamiento representacional, que es el comienzo, pero es el comienzo de una etapa nueva, totalmente distinta. ¿Por qué? Es una etapa distinta porque, primero, esto, que el niño no depende del contexto, o sea, en la inteligencia sensorio-motriz, para el desarrollo de sus esquemas, el niño requiere ¿de qué? Del contacto con un medio físico que se haya presente, del contacto con los objetos. Digo, esa inteligencia que se desarrolla es una inteligencia distinta de la inteligencia representacional. ¿Por qué? Porque esta inteligencia tiene que ver con lo que uno percibe, sensorio, ¿sí? Sensorio porque percibe, y con lo que uno hace, ¿sí? O motoriza, motor, ¿sí? Con lo que uno hace todo el mundo. Es una inteligencia, o sea, nosotros para hablar de la inteligencia sensoriomotriz podemos pensar en la habilidad práctica que tienen los seres humanos. ¿Sí? O sea, si yo agarro y tiro una pelotita y la agarro en el aire, ¿sí? Puedo calcular la trayectoria. Estamos hablando de cosas, de una inteligencia que me relaciona a mí con el mundo físico, ¿sí? Con el mundo de las cosas, de los objetos. ¿Sí? Esa es la inteligencia sensoriomotriz. ¿Sí? La inteligencia que yo tengo para, no sé, manejarme con las cosas en el mundo. ¿Sí? Para agarrar una lapicera, para hacer tal cosa, para hacer tal otra con el cuerpo. ¿Sí? ¿Entiendes hasta ahí eso? Eso es claro, ¿no?
Sí. Sí. Me interrumpen y me preguntan. La inteligencia representacional es otro tipo de inteligencia, les decía. Es otro tipo de inteligencia que va a ser el mismo recorrido. ¿Qué estoy haciendo? Va a ser el mismo recorrido, ¿sí? que hace la inteligencia sensorio-motriz. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que va a empezar desde algo que el autor ahí, tanto Piaget como el otro autor que habla sobre Piaget en el primer texto, va a hablar de egocentrismo, ¿sí? Sí. El egocentrismo que caracteriza a las conductas de los niños, ¿sí? En el comienzo de una etapa. ¿Y qué es el egocentrismo? No es hacen tipo monólogos. En el sentido común. Cuando hacen tipo monólogos, que es lo de ellos nada más. Les leo lo que dice el autor, dice, el egocentrismo es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo. Claro. ¿Sí? Sí, no mantienen una comunicación, sino que solo hablan. No solo en la relación, está bien, el ejemplo que ustedes dan, ¿sí? Que da Mabel, que da Agustina, son ejemplos en el lenguaje, ¿sí? Y en la socialización. Sí. ¿Sí? Que es una esfera de comportamiento del ser humano. ¿Qué hago? Eso es cuando él siente que él manda a todos. Que todo... Y que todo tiene que funcionar según él, puede ser, sí. Vale. O también puede ser eso de no querer compartir, o eso no nada que ver. Y desde la teoría de Piaget, es que es un egocentrismo intelectual. A ver, desde la teoría de Piaget, sí, podemos pensar eso, de no compartir. Lo que pasa es que no es que el nene dice, no quiero compartir. Ni siquiera lo registra. Claro, es inconsciente. No lo registra, ¿viste? Claro. O sea, directamente. Claro. Cuando a Piaget habla de los monólogos infantiles, después lo vamos a ver, pero cuando habla del monólogo colectivo, el monólogo colectivo es cuando vos ves en un jardín, por ejemplo, a los nenes jugando, y uno juega con un autito y está al lado del otro, y habla en voz alta, y parece que se quiere comunicar con el otro, pero en realidad no lo está ni teniendo en cuenta. Claro. ¿Sí? El egocentrismo en términos de la socialización, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con que el niño no toma el punto de vista del otro, siempre toma el punto de vista del yo. ¿Sí? Pero no solamente es un egocentrismo. ¿Y eso le puede pasar con un nene o con uno grande también le puede pasar? Muy buena pregunta. ¿Qué se le lleva la lápiz? Que me parece que es con todo el egocentrismo, en todas las personas le pasa. Sí, es con todos, pero ojo, eso lo podemos decir, lo podemos tomar de Piaget. Piaget diría algo de eso. Lo que pasa es que ahí Vygotsky va a plantear algo distinto, porque el adulto generalmente al niño le sirve, ¿sí?, para cumplir con algunas demandas del niño, o para ayudarlo en algunas cosas. Entonces, ahí va a intentar comunicarse un poco más que con otros niños. Pero eso es lo que dice Vygotsky. Para Piaget, el egocentrismo implica, podríamos ver, ¿no? No sé, rastrear algo, a ver qué pasa con los adultos. Es buena pregunta. Es buena pregunta, pero no la puedo responder. No, habría que ver qué es lo que pasa con los adultos, pero es buena pregunta en ese sentido. No sé Pregunta qué para la semana que viene. Parece que es lo mismo. Anote. Me parece que eso no va a saber, porque eso del egocentrismo es de uno mismo, le sale como que de adentro, como la maldad, sale de adentro. No sé si es de la maldad.
Por eso es lo que les estoy diciendo. Bueno, pero el egocentrismo... bien. Perdón, es que tenemos que trabajar esta noción de egocentrismo y pensarla, no solo, porque la socialización es fácil ver el egocentrismo, en la relación con otros, es fácil verlo. Lo que es difícil verlo es a nivel del pensamiento, a nivel de cómo piensa un niño, a nivel de lo cognitivo. Ahí es difícil ver el egocentrismo, es un poco más difícil, ¿sí? Verlo, ¿Y tratar de entenderlo. cuál sería un ejemplo, por ejemplo, o no hay? O no se te ocurre ninguno. Yo no me Bueno, acuerdo. un ejemplo, Sí, te escucho muy bajo, pero me preguntaste un ejemplo y algo más dijiste sí, algo. un ejemplo. No sé si se escucha ahí. Cuando usted Sí, un ejemplo, dijo. trabaja en el texto de Piaget, ¿sí? Se van a encontrar, bueno, en el juego simbólico, ahí al comienzo, Piaget ya da un ejemplo de Ah, lo que sería el egocentrismo. ¿Sí? bueno, no llegué a la de Piaget. No, pero está bien, no, lo cito, pero para hablarlo. ¿No es el de las muñecas, de jugar con las muñecas, y eso no es? Sí, muy bien, a ver, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿te acordás algo, Lali? No, espera porque lo escribí, pero no me acuerdo. Tengo que volver a leer. A ver. Si no te molesta, Lali, léelo en voz Sí, alta, porque yo no lo leí. está buscando. Espera porque no lo encuentro. Yo Lo leí, tampoco. pero... Mientras lo busca, te hago una pregunta, Fernando, que se me vino a la mente. ¿Esto tiene que ver algo con los chicos con autismo? No, ¿No? en lo que vos planteás como... Como que están en su mundo, digamos. sí, pero bueno, habría que ver. Piaget no trabajó con autistas. Piaget trabajó con, más que nada, más que Piaget, Inelder. Babel Inelder, que era una colaboradora de Piaget, después una autora, claro, trabajó con retraso mental. Bueno, Piaget también un poquito. Pero no con autismo. No. Ajá, listo. Pero la pregunta está bien. A ver, yo podría contestártela, pero no desde Piaget. Desde lo que a mí se me ocurre pensar un poco con lo que vos me estás diciendo. Está bueno eso del egocentrismo. Lo que pasa es que la desconexión en el autista es mayor todavía que la del pensamiento egocéntrico. Porque te diría que incluso el autista no está en el mundo. No está en el mundo que nosotros compartimos. Bueno, el otro, ¿Qué hago? que el otro día, yo sigo una página en Instagram, no es muy confiable la fuente que voy a citar, pero que es sobre trastorno espectro autista, eso, autismo, básicamente. Y decía, una foto, decía, los niños con autismo no están en otro mundo, están en nuestro mundo. O sea, como que todo el mundo decía, me incluyo, que estaban en otro mundo y en realidad están en Sí, hay que ver qué se dice cuando Este, se plantea esto de estar en otro mundo. Claro, Yo yo cuando digo que entiendo, no, no lo no conozco están, no están, no están entran. en este, digo, pero en su mundo. Claro, como que se cierran ellos mismos, están en ellos, todo lo que piensan gira en torno a ellos, Claro, está como que bien. no dejan algo así. Claro, justamente por eso yo lo relacioné con este tema. Claro, pero entiendo desde dónde lo planteás. Lo que pasa es que ahí no hay una cuestión cognitiva. Y esa es la gran polémica que hay entre lo que es el psicoanálisis y las neurociencias con respecto al autista. Para los cognitivos hay una disfunción a nivel de lo que es lo cognitivo en el niño. ¿Sí? Como que, a ver, en definitiva terminan describiendo muy parecido una cosa de la otra. El cognitivismo, hay una autora que se llama Jutta Fried que habla de
de que el niño autista no puede imaginarse al otro, ¿sí? Al otro semejante, no puede como hacer eso que nosotros hacemos. Por ejemplo, vos le pegás a alguien y vos decís, uy, le debe haber dolido. O no le debe haber dolido. No sé. ¿Entendés? Pero pensás en el otro. Sí. Bueno, la representación del otro, ¿sí? Para esta autora no está. Y no está muy alejado de lo que dice el psicoanálisis con respecto a eso. Lo que pasa es que el psicoanálisis dice que no entra directamente dentro de la función del lenguaje el niño. ¿Sí? No es un animal, porque no somos animales, los seres humanos, pero tampoco entra dentro del mundo humano, que es el mundo, entre comillas, del lenguaje. ¿Sí? Es como que para entrar dentro del mundo humano nosotros necesitamos estar posicionados de cierta manera con respecto al goce. ¿Sí? Después lo vamos a ver a esto, lo vamos a ver bien en profundidad a esta cuestión, ¿sí? Sin meternos igual en la psicopatología ni nada, pero siempre hay algo de trastorno desde este lado. Pero desde el punto de vista, sí, podríamos pensarlo, podríamos usar el egocentrismo para pensar en el caso del autismo. Pero yo te diría que el egocentrismo intelectual es interesantísimo el tema tocado desde acá, porque vos tenés muchos casos en donde el desarrollo, por ejemplo, de la matemática en algunos niños, o el desarrollo en algunas ciencias de los autistas, es brillante. Es brillante, pero pueden ser brillantes justamente porque no son humanos. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, cuando digo no son humanos es... siempre se involucra el afecto en lo cognitivo. Y en estos niños parecería que el afecto no juega un papel importante. ¿Sí? Entonces se pueden relacionar con el mundo incluso de las cosas desde un lugar, ¿cómo podríamos decir? Deslibidinizado. O sea, es como si se relacionan con la realidad. Nosotros para relacionarnos con la realidad lo hacemos a través de una cuestión subjetiva. ¿Sí? Nosotros no lo hacemos de forma puramente objetiva a la relación que tenemos con las cosas, con la realidad, incluso con otros. ¿Sí? Cuando vos te relacionás con otro, ponés en juego algo tuyo. ¿Sí? Siempre, siempre. Tenés como unos lentes puestos de ver la realidad, que es tu subjetividad la que se pone en juego. Bueno, en el caso del autista no. No se da eso. Esa subjetividad a vos hace que vos te relaciones con los otros y te relaciones con las cosas y con los conocimientos de una manera que te es singular. ¿Sí? Bien, gracias Fernando. Entonces, en el autista eso no está. Entonces puede relacionarse con el mundo de las cosas y engancha de una forma totalmente objetiva. Bueno, da para seguir hablando mucho más. Sí, Ejemplo. ¿Encontraste? Lali, llamando a Lali, planeta Tierra. Ahí está. Planeta Volumen. Leo a partir Lo que vale de 6 a 12 años, ¿qué dice acá? Dale. De 6 a 12. De 6 a 12. Dice, a nivel de 6 a 12 años, vemos cómo se constituye en niños juegos caracterizados por obligaciones, que son las reglas del mismo juego. Entre ambos existe un tipo distinto de juego. Se trata de un juego simbólico, como usted dijo recién, o de imaginación. Sí. Por ejemplo, jugar con muñecas, con muñitas, y etc. Resulta fácil que estos tipos de juego constituyan a una actividad real del pensamiento, que es el egocentrismo. Ahí que sería como que está en su mundo jugando con sus juegos, ¿cómo sería ahí? A ver. Dice, su función efectiva es satisfacer el yo, mediante una transformación de lo real, ¿Y de dónde en función de los estás deseos. leyendo eso? De Piaget, lo saqué
de la B sería, de la génesis del pensamiento. Sí, está bien. En una parte Perfecto. dice Sí, eso. sí, pero estoy tratando de ubicarlo, a ver. ¿En qué parte? Sí, en la página, decime la página. ¿La tenés ahí? Sí, sí. No, porque lo copié en la carpeta. Ah, Pero empieza a partir de la B, de la génesis del pensamiento, pero... sí, dice, mira, el niño juega con la muñeca, rehace su propia vida, pero corrigiéndola según su idea de la misma. Revive todos sus placeres o todos sus conflictos, pero resolviéndolos, y principalmente compensa y completa la realidad mediante la ficción. Esto que vos decís, el juego simbólico no es un intento de sumisión del sujeto a lo real, sino al contrario, una asimilación deformante de la realidad al yo. Eso es lo que Claro. dice Piaget de Puño y Letra. Es ese ejemplo el que te había hecho pensar a vos, Lali. Claro. Bueno, sí, es el ejemplo que da, tal cual. Ese ejemplo, fíjense que el niño, cuando juega, no es que si quieren podemos tomarlo desde Winnicott también, en lo que vimos el año pasado. El niño no es que agarra y se acomoda tal cual a las condiciones de la realidad, porque si se acomodara a las condiciones de la realidad no está jugando. El juego tiene que ver justamente con modificar la realidad de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus ganas. Se ve, por ejemplo, Freud también lo cita, cuando el nene agarra y lo llevan al médico, ¿sí? Le ponen una inyección y llora al nene, y después va a la casa y juega con un muñeco a que él le pone la inyección. Sí. ¿Sí? Es verdad. Ahí es como que en el juego modifica la realidad de acuerdo al yo. ¿Sí? Claro, ¿Se entiende eso? sí. Sí. Y también creo que hablaba en algún lugar, esta es la etapa que representan a los superhéroes también, ¿o no? El Puede ser que animismo, lo eso. diga en el texto, en el otro texto. ¿Sí? Puede ser. Esto de que no distinguían entre la realidad y los sujetos inanimados, algo así. Que lo habías mencionado en la clase anterior. Sí, sí. A ver, Yo lo leí, pero no me acuerdo si era en esta etapa. puede ser en esta etapa y puede ser en otras, pero es un ejemplo de un juego en donde la realidad de alguna manera se adecúa al yo. ¿Sí? Bien. Otros juegos distintos, ¿sí? En donde por ahí hay que adecuarse a las cuestiones de la realidad son los juegos de reglas. Cuando los chicos juegan a la escondida, cuando los chicos juegan a la mancha, ¿sí? El juego no se juega como ellos quieren, se juega de acuerdo a unas reglas que son compartidas y socializadas. Son retramposos. Bueno, cuando un nene está desde el lado más egocentrista, puede hacer que agarre y no quiera jugar de acuerdo a las reglas, ¿sí? Y ahí vemos las peleas y los problemas que tienen los niños para acordar un criterio. ¿Pero por qué? Por esto que estamos diciendo, por la cuestión egocentrista, ¿sí? En la cuestión egocentrista, volvemos, el mundo se piensa, el niño lo piensa de acuerdo al esquema que tiene del yo. Por eso aparecen los otros ejemplos que da Piaget sobre, no sé, la causalidad en las cosas, ¿sí? Si ustedes van a los ejemplos de Piaget, que ya donde habla de lo que es el pensamiento, de lo que es el pensamiento en el niño, digamos, el pensamiento de cómo explica el niño las cuestiones del mundo, ¿sí? O qué preguntas hace, ¿sí? Le dice Piaget, nosotros podemos estudiar al niño a partir de las preguntas que hace. Las preguntas que hace nos dicen cómo está pensando ese niño, ¿sí? Entonces ahí es donde él plantea, da ejemplos, digamos, del egocentrismo, del pensamiento egocentrista, a partir de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Bueno, dejemos el tiempo otra vez la reunión. A partir, 10 minutos nos quedan. A partir de el animismo infantil, ¿sí? Cuando agarra y cree que las nubes se mueven solas o que tienen cierta intención, esos ejemplos los van a encontrar ahí en el mismo texto de Piaget. Son fáciles de explicar porque el niño los atribuye
a sus características, ¿sí? O sea, al yo, vuelve a lo mismo Piaget, ¿no? El niño piensa, ¿sí? Pero desde el esquema que tiene del yo. ¿Sí? Entonces, Piaget lo que va a decir es que hay, lo organiza de esta manera. Hay un pensamiento, en ese estadio preoperacional hay un pensamiento muy ligado a lo egocéntrico. ¿Qué es lo egocéntrico? La asimilación sin acomodación. Eso es lo egocéntrico. Eso anótenselo. Porque el pensamiento egocéntrico es asimilación, pero sin acomodación. En donde la asimilación le gana a la acomodación. ¿Sí? ¿Ustedes quieren pensar? ¿Un ejemplo? Un ejemplo de lo psicomotriz sería intentar agarrar una cosa, ¿sí? Que no la puedo agarrar, ¿sí? En un esquema, que no la puedo agarrar, y sigo intentando con el mismo esquema, y sigo intentando con el mismo esquema. ¿Sí? Aunque el objeto del mundo presente sus resistencias. Es como decir, agarro, no sé, una muñeca como agarraría una pelota, ¿viste? Bueno, el perro quiere participar. Te ladran los perros. ¿Se entiende? O sea, utilizo un esquema en donde, y por más de que le agarro y empiezo a patear la muñeca, y empiezo a patear, y aunque mi hermanita me agarre y me diga, no, pero ¿qué haces? Me rompés la muñeca. No, es una pelota, es una pelota, es una pelota. Pero es tan fuerte el pensamiento del... Bueno, sí. El esquema de asimilación es más fuerte que la acomodación que hago del esquema al objeto. Ah, ¿Sí? bien. Perfecto. Entonces los nenes ahí es donde agarran y dicen, no, la luna me sigue. No es que, Sí. hija, no, me sigue la luna, me está siguiendo a mí. ¿Sí? No, querido. Y quiero pensar eso. Y por más de que le expliques, como decía Luli el otro día, y trates de argumentar desde la racionalidad, del pensamiento lógico, el nene todavía está tan tomado desde lo egocéntrico y del pensamiento rígido que no puede modificar esa forma de pensamiento. ¿Sí? ¿Sí? Siempre se adapta más al yo, la cosa, de lo que él se adapta al mundo. Y esto Piaget no solo lo trabaja con este tipo de preguntas que hacen los niños, con este animismo infantil que él le llama, ¿no? Que es esto de creer que las cosas en el mundo no tienen una causalidad. Él habla de dos causalidades, una causalidad de tipo finalista, ¿sí? Y, a ver, hace una distinción él, ¿no? Entre causalidad finalista y causalidad... sí, entre la finalidad y la causa. ¿Sí? Una pregunta por la causalidad sería, ¿por qué? Ahí da un ejemplo, dice, ¿por qué toma usted ese camino? Bueno, lo tomo por tal cosa. ¿Sí? Esa es la finalidad que yo tengo para explicar por qué tomo una decisión. La causa, que se llama causa eficiente, sería, por ejemplo, ¿por qué caen los cuerpos? ¿Sí? Tiene que ver con el mundo físico. Entonces, el niño tiene una forma de pensar, ¿sí? Que es a medio camino entre una y la otra. ¿Sí? Entonces se va a preguntar, por ejemplo, ¿por qué esta ciudad no tiene lago si la otra tiene lago? ¿Sí? Como si todas las ciudades tuvieran que tener un lago. ¿Entiendes? Esas son las deducciones que hacen los niños, como por ejemplo el ejemplo que nos daba Luli, insisto, en la clase pasada, cuando hablaba de que le decían, bueno, ¿podés salir? Ah, entonces no hay más coronavirus, porque puedo salir. ¿Sí? ¿Se entiende? Se piensa siempre desde el yo, no desde la lógica. Si uno le dicen, ¿podés salir? ¿Qué piensa uno? A ver si son lógicos. Si nos dicen a nosotros. Sí, si a ustedes le dicen, bueno, pero podés salir, 500 metros. Sí, pero nosotros lo pensamos primero. Claro, vos no deducís inmediatamente que se terminó el coronavirus Claro. para salir. Claro. ¿Me entendés? Sí, te pones a No pensar, van bueno, podemos salir. directamente a salir. ¿Cómo, Yuri?
que no vamos a salir directamente, digo, vamos a pensarlo primero para ver recaudos y esas cosas. Claro, pero fíjense cómo queda asociado en un niño el pensamiento, cómo es tan rígido, que queda asociado con que hay coronavirus, entonces no se puede salir. Se puede salir, entonces no hay más coronavirus. ¿Se dan cuenta? No hay más coronavirus. Esas cosas. Nosotros pensamos otras variables. Se puede salir y bueno, porque es Tiene como una sola opción. Se puede salir porque tengo que ir a hacer las compras, se puede salir por otras cosas. Manejamos otras variables, ¿sí? En cambio, los niños quedan muy rigidizados del pensamiento. Es como ellos piensan. Bueno, eso es muy común cuando por ahí se les muere algún familiar muy cercano y después asocian cualquier enfermedad con una muerte. Bueno. Bien, vuelvo a esto. Bien, son ejemplos de la vida cotidiana, de la experiencia social que tienen los niños, ¿sí? Pero Piaget dice, esto lo piensan desde la experiencia cotidiana, ¿sí? Del contacto con el otro. Pero y desde las experiencias físicas, con objetos físicos, ¿pensarán igual los chicos? Porque por ahí para pensar estas cosas del mundo, pero desde su propia experiencia con cosas, ¿pensarán de la misma manera? Y lo indaga a eso. Y lo va a indagar. Y ahí es donde aparece lo que se llama, que es el apartado C que ustedes tienen, que es la intuición. ¿Sí? Perdón. La intuición... Deje de fumar. ¿Cómo? Deje de fumar. Sí, es cierto. Ya me lo dije. Nos quedan 2 minutos 44 segundos. El pensamiento intuitivo, ¿sí? Es lo que más se acerca, ¿sí? O sea, podemos hablar de un grado de mayor egocentrismo y menor egocentrismo. El egocentrismo va disminuyendo, ¿sí? En el pensamiento del niño. En un comienzo está el juego simbólico, por ejemplo, ¿sí? O un pensamiento que solo tiene que ver con lo mío, con el yo. ¿Sí? En el juego simbólico es la expresión más clara de un egocentrismo. ¿Por qué? Porque adapto el mundo a mi realidad. ¿Sí? O modifico el mundo a mi realidad en el juego. En cambio, el pensamiento intuitivo ya está muy cerca, ¿sí? De un pensamiento que se va descentrando del egocentrismo. ¿Sí? O que va perdiendo el egocentrismo. Pero todavía no alcanza para un pensamiento lógico. ¿Sí? Entonces, ahí Piaget va a explicar, digamos, cómo las experiencias, de alguna manera, las experiencias que el niño tiene con el mundo, van como tratando de ir, el niño va tratando de ir acomodándose a esa experiencia del mundo. Pero todavía, dice Piaget, y lo dice el otro autor también, el niño queda muy pegado a la percepción. Cuando digo a la percepción, ¿sí? Estoy hablando de que la forma en que nosotros tenemos de codificar, de entender, de asimilar, ¿sí? La experiencia física, por ejemplo, ¿sí? Es una forma que está regida por una lógica. Bueno, ya se va a cortar. Está regida por una lógica. El niño, ahí, ¿sí? En el pensamiento egocéntrico, en el pensamiento intuitivo, ya esa lógica no está en juego, ¿sí? Porque queda tomado por la percepción. Y Piaget da un ejemplo simple, que es léanlo, que es el ejemplo donde pone 2 filas de monedas o de botones, ¿sí? Y le pregunta al nene si hay lo mismo en una y en otra. Y fíjense que el niño del pensamiento intuitivo se va a guiar por la percepción y no por la lógica. Nosotros, para saber si hay lo mismo en una fila que en otra, ¿qué hacemos? Contamos. Contamos, perfecto, contamos. El niño no, se va a guiar por la percepción.